Ok. Y espérate, yo también pongo a grabar entonces. ¿Grabar? Perfecto. Listo. Buenas noches, hermanos. ¿Cómo están? Bien, bien, gracias. Gracias a Dios. Muy bien, Qué hermano. bueno, me alegra mucho. Me alegra verlos. Un abrazo a la distancia. Qué bendición poder juntarnos para aprender acerca de este tema que pues es un tema que reviste de mucha importancia o tiene que revestir de mucha importancia para nosotros, porque aquí estamos aprendiendo lo que somos. Porque es que somos la iglesia del Señor. Cuando uno mira en el mundo denominacional, cuando uno mira en el mundo religioso, pues no conozco ningún grupo religioso que digan que no es el verdadero. Todos dicen que son el verdadero. Hace 20, 25 años en Latinoamérica existirían, a lo mucho existirían 12 denominaciones derivadas del cristianismo. Ahorita hay algo más de 350. Y en ese arroz con mango, en ese sancocho que tenemos allí, pues bueno, el Señor tiene que mostrarnos, o el Señor nos mostró, por qué nosotros sí somos la iglesia verdadera. Nosotros no somos la iglesia verdadera porque adoremos en X o Y lugar. Nosotros somos la iglesia verdadera porque somos comprados por la sangre de Cristo y Cristo compró la iglesia. Ustedes entienden, hermanos, en la cultura judía, de la cultura judía, ustedes entienden ese término de que Cristo es cabeza de la iglesia porque Él la compró. En la cultura judía, cuando alguien se iba a casar, pues el padre tenía que pagar la dote por la esposa. El padre del novio pagaba la dote por la esposa. Es decir, que esos matrimonios eran un poquitico arreglados y eran un poquitico una transacción comercial, ¿cierto? Pero entonces el Señor pagó la dote con la vida de Jesucristo. Él compró la iglesia. Él te compró a ti, me compró a mí para la alabanza de su gloria. Porque ese es el propósito fundamental de la iglesia, según el capítulo 1 del libro de Efesios. La alabanza, que la iglesia sea para la alabanza de la gloria de Dios. Entonces nosotros tenemos que, es muy importante para nosotros que nosotros entendamos, conozcamos muy bien por qué sí somos la iglesia verdadera. ¿Qué es lo que nos caracteriza a nosotros? Que es ese ADN que está en la Biblia para que podamos así entender lo que somos. La semana pasada hablábamos de una parte de la naturaleza distintiva y es el concepto no denominacional. La iglesia tiene un concepto universal, ¿sí? Donde quiera que nosotros estemos, eso es podemos ser la iglesia del Señor, vamos a ser la iglesia del Señor. El Señor Jesús dijo que donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estaré. Yo estaría en medio de ellos. Jesús está en medio de nosotros en esta noche, en esta reunión. Yo quiero, hermanos, que nosotros pensemos. Vuelvo y les digo, para mí es importante, para mí es muy importante. Así ustedes me ven así, todo calvo, todo caremalo, todo carebravo, todo carenajón, pero en el fondo, muy en el fondo, soy bien tierno. Y a mí me hacen falta los abrazos y la hermana Geomer sabe, yo los domingos tengo que abrazar a toda la congregación porque no, pues, ¿cómo? Pues, sí. Pero también tenemos que aprovechar, pues, las cosas como se nos van presentando para que nos podamos juntar y estudiar la palabra de Dios. Yo le doy muchas gracias a Dios por este medio y le doy muchas gracias a Dios por cada uno de ustedes que sacan el tiempo para que juntos nos edifiquemos. Y se los agradezco de corazón. Veo a la hermana Lidia por ahí, está ahí, drive. She is the driver girl. Ya está al volante, sí, pero qué bueno, están ahí. Y también creo que vi a la hermana Ana Castro que también estaba manejando. Me pareció, hermana Ana, que usted también iba manejando.
Manana. Sí, sí, voy manejando, sí, también. Ah, bueno, tengan mucho cuidado. Ya sé para no Sí. preguntarle a ustedes dos. Ahí dicen las demás, ay, entonces yo también voy a ir a manejar para que no me pregunten. No, solamente Ana Castro y Lidia se salvan de las preguntas hoy porque están conduciendo y quiero que estén escuchando, pero concentradas en la vía, pues, ¿cierto? No Bien es la idea, importante. porque si no, Pues el ya vamos momento a es mejor continuar. tener un volante ahí en su Oh, mesa. gracias. Sí, todos van a poner un volante ahí. Déjeme, voy a mi Sacan carro. todos sacan el volante de la Xbox, de los niños, de los nietos, y empiezan allí. Bueno, vamos entonces a continuar mirando qué es esto de la naturaleza distintiva. Entonces, la semana pasada, no comparto esa pantalla, hablamos de esa naturaleza, la diferencia que autentica la Iglesia del Nuevo Pacto, del Nuevo Testamento, es la naturaleza no denominacional. Nosotros tenemos una naturaleza universal. Pero estamos hablando de esto, de la denominación, y queremos entenderlo un poco mejor. Entonces, no lo hice. Entonces, dos, la naturaleza no denominacional de la Iglesia. El término denominación, de donde viene denominacional, no es un término bíblico. Denominacional. Una denominación es una organización eclesiástica o religiosa que ejerce algún tipo de autoridad sobre las iglesias locales que la conforman. Entonces aquí empezamos a ver por qué nosotros no somos una denominación. Porque aunque nosotros estamos unidos por la fe, nosotros tenemos la unidad de la fe, creemos lo mismo, predicamos lo mismo, practicamos lo mismo, no hay una iglesia madre, no hay una iglesia, no hay una iglesia central. Cada congregación es una iglesia 100% autónoma. Hermano, pero es que, ¿qué hacer? Por ejemplo, pues ustedes saben que hay muchas obras en Latinoamérica y la mayoría de obras en Latinoamérica se iniciaron porque congregaciones en Estados Unidos apoyaron económicamente misioneros, apoyaron económicamente predicadores para que estuviesen aquí en las obras. Entonces voy a poner un ejemplo. La congregación de West Houston decide decide apoyarme a mí para hacer una obra para trabajar a tiempo completo en la obra de Girardot. Pregunto, ¿tendría la congregación de Girardota la obligación de pasar un informe y preguntarle a los hermanos de West Houston cómo hacer las cosas? No. No, porque es completamente autónoma. Somos autónomos. Cada ¿Puede uno. la congregación de West Houston decir, bueno, hermanos, mire, como nosotros somos su iglesia central, entonces, este mes de junio, las predicaciones van a ser, esos son los temas de predicación, y ahí, hermano, le mando el bosquejo para que presente la misma predicación que vamos a presentar acá. Para que se rija por eso. O también pasa podrían allí? decir, Bueno, se van a llamar ahora Iglesia West Houston en Girardota. En Girardota. Bueno, en ese Ni caso, siquiera yo pienso que si usted quiere seguir los lineamientos con ellos, podría, pero no es obligación. No es una obligación. Y, a ver, digamos que cuando nosotros hablamos, yo sé que varias de ustedes, hermanas, también enseñan. Y los hermanos que están conectados, pues todos enseñamos. Pero yo sé que la hermana Alba enseña, la hermana Angie enseña, Yomer también ha enseñado, no sé, la hermana Ana Castro, no es la hermana Josefina, ¿cierto? Es lo siguiente, mis hermanos. Nosotros, digamos que cuando nosotros enseñamos, hay algunos temas que siempre van a calar, y es chévere llevar ese tipo de temas cuando nos invitan a una congregación a predicar un domingo, o nos invitan a dar una clase de damas o algo de una congregación. Hay temas muy generales,
¿cierto? Ujú. Y temas que siempre hacen falta. Pero, por más que la congregación de West Houston, en el ejemplo, sea la congregación aportante para la obra de Girardota, ¿qué creen ustedes? ¿Las necesidades espirituales de las personas en Girardota son las mismas de West Houston? Algunas No, podrían ¿verdad? coincidir, pero no creo que. Pero no son. Comenzando que en el ejemplo yo podría tener una ventaja. El 99.9% de los miembros de Girardota son paisas. Entonces manejamos la misma cultura, manejamos, digámoslo así, la misma terminología, ¿cierto? Tal vez los hermanos en West Houston no, porque ustedes que tienen esas congregaciones tan policulturales, porque en las congregaciones en los Estados Unidos hay personas de Colombia, de Centroamérica, de México, ¿cierto? Cierto. Y a veces no es tan fácil. Yo recuerdo cuando Ramón y yo estábamos en la escuela en Ecuador, aquí pegadito, aquí enseguida, los vecinos del sur. Pero ahí habían estudiantes de Uruguay, de México, de Bolivia, de Perú, y a veces el término, o sea, no era tan fácil manejar esa policulturalidad, ¿sí? Entonces, no podemos pensar que una iglesia central va a regir la enseñanza para el resto de congregaciones. ¿Por qué razón? Porque no son las mismas necesidades. Y nosotros debemos de trabajar en pro de ¿qué? De suplir las necesidades de los santos. No solamente son las necesidades físicas, también son las necesidades espirituales que tenemos que suplir, ¿cierto? Entonces, ¿conocen ustedes algún grupo que maneje la misma, técnicamente maneje la misma enseñanza, el mismo mensaje en todas partes? Bueno, ¿Conocen alguno? ¿Sí o no? O sea, yo no tengo tanta Vale. experiencia como para decir. pues la iglesia Pentecostés usa mucho eso. Y la luz del Las mundo con- tiene su las- sede y ellos también le deben a él, pero no sé si al grado de que no, les den temas manejan y el mismo, manejan el mismo sermón. Manejan el mismo sermón los domingos. La católica. La iglesia católica. O También sea, los testigos de Jehová. los testigos de Jehová, la Watchtower, los mormones. Y así un gran número de denominaciones tienen su sede principal y de allí sale todo. Por eso nosotros tenemos una naturaleza no denominacional. Porque nosotros, entre las congregaciones no hay jerarquías. Eso a algunos hermanos les hace volar la cabeza. ¿Por qué digo esto? ¿Y en qué sentido lo estoy diciendo? Porque hay hermanos que creen que porque fue la primera congregación de esa ciudad, de esa localidad, entonces las otras congregaciones que vayan emergiendo tienen que pedir su autorización, someterse a lo que ellos dicen y hacen, y no es así. Cada congregación es 100% autónoma. Y nosotros debemos aprender a respetar la autonomía de cada congregación. Y acá van a haber cosas de forma. Y en las cosas de forma, hermanos, nosotros tenemos que ser tolerantes. En las cosas de forma, nosotros tenemos que estudiar más. Y las cosas de forma, pues son eso solamente. Diría mi profesor de trigonometría, es pura carpintería. Nunca entendí el término porque tampoco le pego a la carpintería, pero él decía que era fácil. Él decía, esto se hace así, así, lo demás es carpintería. Ah, qué chévere. Ni matemáticas ni carpintero. Ahí sí, ahí sí, venga, Darío, yo entro al club de ajedrez del colegio más bien. No sé jugar, pero al menos por estar ahí gano matemáticas. No aprendí mucho tampoco, ¿cierto? Entonces nosotros tenemos que tener eso. Y cuando le digo cosas de forma es que vamos a pensar lo siguiente. Ok, los hermanos Ramón, voy a colocar los hermanos del Carmen de Iboral en el ejemplo.
comparados con nosotros, ¿vale? Los hermanos del Carmen de Viboral, cuando participan de la cena, ellos hacen una oración por el pan y después de que reparten el pan, hacen una oración por el vino y reparten el vino. Eso está bien, ¿cierto? Nosotros en Girardota hacemos una oración por el pan y el vino y repartimos el pan y el vino simultáneamente. ¿Quién está correcto? ¿Qué es lo correcto? ¿Qué es lo incorrecto? Los dos están bien. No hay nada correcto, no hay nada incorrecto, es una cuestión de forma. Ah, pero entonces, ¿qué pasa si tenemos una fraternidad como la que estamos planeando? Hermana Jiménez, ¿vio el mensaje de la confraternidad que estamos organizando? Sí, hermano, sí, señor, para julio. Ramón, ¿usted la vio? Tiene Ok, el y micrófono después para que apagado, animen los hermano hermanos de allá. Y después para que animen los hermanos del Carmen para que estemos todos ahí en los colores el último domingo de julio. ¿Listo? Entonces, Los resulta colores que o cuando lleguemos allí, no, va a ser en los colores, va a ser en los colores y van a estar las tres congregaciones. La idea es que estén las tres congregaciones, Girardota, el Carmen y los colores. Hermana Angie, levantó la mano usted. Tengo una pregunta algo parecida acerca como eso de la distribución del pan y del vino. Sí. Pero es referente a la ofrenda. Podemos pasar la canasta de la ofrenda, hacer la oración y pasamos la canasta de la ofrenda. Ya se pasó la canasta de la ofrenda. Pero después viene otra canasta. Después viene otra canasta y dice, ay, ¿cuál era la palabra? Como que, no recuerdo la palabra que dijeron, pero como que... Benevolencia. Eso, sí. Eso vuelven a ser cosas de forma, ¿cierto? Nosotros cumplimos el mandamiento de ofrendar. Pero hay congregaciones que aparte de la ofrenda, pues tienen unos proyectos especiales. Entonces, recogen un dinero o recogen unos dineros dentro de sus miembros para unos propósitos específicos. Entonces, ellos ya llegaron a un acuerdo con la congregación. Entonces, de pronto eso para nosotros es nuevo, pero pasa lo mismo. No es ni bueno ni malo. Ok. Se puede hacer. Ramón. Bueno, por ejemplo, los hermanos ahora 8 días que nos reunimos, tomamos la decisión de hacer 3 alcancías, una para un lote, o sea, para tener una propiedad, la otra para los eventos con las damas y la otra que estamos recogiendo una platica para un televisor para muchas cosas como actividad de la iglesia. Entonces, fuera la ofrenda, cada hermano va a estar trayendo lo que él puede y lo que él quiera a colaborar. Entonces, no tenemos la necesidad de estar pasando tantas canastas y vernos como cualquier grupo religioso. Pues son formas, ¿no? Aprovecho son para solamente decirles... formas. Apagaste el micrófono, Ramón. Sí, lo apagué porque solamente quería hacer el comentario. O sea, ok. Entonces, mire, más. Son no es para solamente pelear con formas. Eso es solamente formas, ¿sí? Porque, o sea, mire lo que dice el hermano Ramón. Bueno, lo que pasa es que si pasamos varias veces la canasta, pues nos van a confundir con grupos religiosos. Tranquilo, Ramón. Yo conozco varios grupos religiosos que tienen alcancías. Es más, el grupo religioso mayoritario de Colombia está lleno de alcancías. Las iglesias católicas, los templos católicos están llenos de alcancías. Sí. Entonces, esto es solamente una forma, ¿sí? Yo recuerdo que en algún momento hacemos una colecta especial con el propósito de conseguir una propiedad para una congregación. Entonces, hermano, ¿y por qué lo hacemos de esta forma? Y tal vez sea el caso, hermana, cuando se habla de la benevolencia. A ver, es claro que el propósito de la ofrenda es suplir las necesidades de los santos. Y de ahí se desprende una tela tan grande como el estado de Texas
para cortar. Ok, ¿cuáles necesidades? ¿Y quién es el santo? Y empezamos a buscarle el pelo blanco al gato negro y la quinta pata al gato. Hay hermanos que dicen, piensan, no, es que, a ver, yo llevo yo destiné mi ofrenda, la ofrenda para el Señor. Pero cuando iba camino hacia el local, hacia el edificio, vi un cuadro que me conmovió totalmente, vi una familia necesitada, pobre, con hambre, con niños con hambre. Y yo le di lo que iba a ofrendar. ¿Qué piensan ustedes de eso? Está bien. La hermana Alba piensa que está bien. Hay algo, hermanos. La ofrenda, cuando yo digo esto es mi ofrenda, eso no es mío. Yo ya no puedo disponer Eso es de del ella. Señor. Esa es mi ofrenda para el Señor. Yo no puedo disponer de ella. Es como que yo le dijera a Ramón, mira Ramón, guárdame estos 100,000 pesos. Y después yo le digo en un tiempo, le digo, Ramón, ¿cómo vas a venir aquí a Girardota? Tráeme los 100,000 pesitos. Entonces Ramón me trae los 100,000 pesos y ve el caso de la familia y Ramón dice, no, pues yo no tengo cómo ayudarles, pero pues, los 100,000 pesos del hermano Leonel. Él puede hacer eso. Yo No, le ¿verdad? pregunto en este caso, ¿qué haría el Señor si tiene esta familia ahí, si ya le dio el dinero? Claro, hermana. Lo que pasa es que esa es la pregunta más, bueno, ¿qué haría el Señor? Ahora, llevémoslo a los términos. ¿Es esta familia parte de los santos para suplir las necesidades de ellos con la plata de la ofrenda? No tenemos necesidades en las congregaciones. O sea, por eso les dije que la tela para cortar, y tranquilas, vamos a tener varias secciones. Yo sé que no va a ser una sola sección, porque vamos a estudiar la cena, vamos a estudiar la ofrenda, vamos a estudiar la forma de alabar, todo eso que nos hace diferentes, ¿sí? Una pregunta en cuanto Pero, a esto de la ofrenda, hermanito. sí, dale. ¿Qué día se debe de ofrendar? Pues, por ejemplo, apostólico, cuando nos reunimos en el culto de adoración el primer día de la semana. Bueno, ahora va, ¿por qué le pregunté eso? A partir de la pandemia, bueno, y antes ya se daba, pero a partir de la pandemia se incrementó acá en Estados Unidos que se ofrenda del banco directo, se hace un depósito directo. Una transferencia. En muchas congregaciones se hace esto, y especialmente en los anglosajones. Entonces, cuando un hermano hispano va ahí, es una controversia, porque dicen que cómo es esto que está, porque los bancos no le hacen la transferencia en domingo. Y entonces, ahí volvemos, hermana. Mira, ahí volvemos. El mandamiento es ofrendar. De hecho, lo hacemos siguiendo el ejemplo apostólico. Pero voy a poner un ejemplo tratando de explicarte. Dice cada uno aparte algo según haya prosperado. Pero resulta y sucede que a un hermano le pagan, no le pagan cada semana, sino que le pagan cada 28. Cada día 28 le pagan a él. Entonces, ¿qué tendría que hacer el hermanito? Bueno, ¿cuántos domingos hay de aquí hasta el otro 28? Y separarlo y dar un poquito cada domingo, o lo puede dar todo completo. Para mí es forma. Como él guste. Para mí está exactamente. Entonces pasa lo mismo. Ahorita por la pandemia, porque hay muchas personas que no quieren cargar en efectivo, deberíamos de implementar un código QR en la congregación, que la gente ofrendiera en el código QR. Así es, ¿Sí? así en muchos lugares aquí. Sí, entonces hay lugares eso no que está también mal. lo hacen así. Eso no está mal, hermana. Y el hecho de que lo hagan otros días, a ver, nosotros lo hacemos el domingo porque es el día que nos reunimos. Pero si yo me pongo a analizar 2 de Corintios 8, Primera de Corintios 16, perdón, cuando Pablo está hablando de la ofrenda a los corintios, había una situación y Pablo la explica ahí.
¿Para qué estaban recogiendo la ofrenda? ¿Para qué se está recogiendo esa ofrenda? Por la situación particular que estaba viviendo la iglesia en Jerusalén por el sitio de Roma. ¿Sí? Entonces, cuando Pablo dijo, mire, vea, voy a recoger unos dineros, unas ofrendas para ayudar a la iglesia en Jerusalén. ¿Saben quiénes fueron los primeros que levantaron la mano? Los corintios. Los corintios fueron los primeros que dijeron, Pablo, 10 de 10 esa idea, te colocaste la 10, vamos a ayudarles. Entonces Pablo cuando les escribe les dice, venga, venga, venga. Como yo los conozco que ustedes son tan emocionales y ustedes tienen el deseo, no me dejen la plata en la casa. No me vayan a hacer pasar una vergüenza cuando yo vaya por la ofrenda o mande a la persona por la ofrenda. ¿Por qué? Porque entonces se podía presentar de que cuando llegó Pablo a recoger esa ofrenda, ay, Pablo, ¿y usted por qué no nos avisó que usted iba a venir? Yo sí tengo la ofrenda, pero la tengo en mi casa. Entonces Pablo le dice, los que vayan a ofrendar, háganlo así. Y de ahí tomamos nosotros el principio. Pero nosotros podemos ofrendar en cualquier momento. Realmente lo podemos hacer en cualquier momento, de acuerdo a lo que hayamos prosperado. ¿Sí me hago entender? Es que para mí está bien, pero hubo unos hermanos que llegaron y a los que conocen el área, esto sucedió en Memorial y fueron unos hermanos que eran hispanos, que somos los que damos un poquito más de problema en los lugares por la forma en que se hacen. Y estos hermanos fueron los que llegaron con esto de que no, que esa iglesia está mal porque las transferencias bancarias las hacen en otro día y que bueno, literal, ¿no? Y ahí es donde yo veo el problema, cuando nos enfocamos al literalismo y no estamos viendo todo lo demás. Sí. No, sino que es que sabes qué es lo que pasa, hermana. No es que nosotros los latinos o los hispanoparlantes causemos más desorden y causemos más problemas en las congregaciones, especialmente allá en Norteamérica, donde están las congregaciones anglo y las congregaciones hispanas. ¿Qué es lo que pasa? A mí no me va a dar vergüenza lo que les voy a decir. Y tenemos un dicho acá que dice, al que le caiga el guante, que se lo eche. O sea, al que le sirva el sombrero, que se lo ponga. ¿Qué es lo que ha pasado con nosotros los latinos? Primero, nosotros no estudiamos. A nosotros no nos gusta estudiar. Al latino, en promedio, no le gusta estudiar. No le gusta leer. Cierto. Entonces nos fascina que nos den todo así, masticadito, como papillita, que no sea sino tragarla. Además, si pudieran tragar por nosotros, qué bueno. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Nos dijeron esto. No sé cuántos de ustedes habían visto el concepto de lo que pasó en Primera de Corintios, igual lo vamos a ampliar más adelante. Y creen que es la única forma en que se puede hacer. Entonces, cuando llega una congregación con otra forma, entonces eso hace un corto en nuestra cabeza. Y como nos está enseñando el hermano Sixto, a mí me pasan nosotros muchos sí que nos cortos en la cabeza. A nosotros sí que nos toca desaprender. Porque nosotros hemos aprendido el cristianismo, pero muy desde las raíces católicas. Entonces, por eso para nosotros el día importante es el domingo, es el día del Señor. El día del Señor son todos los días, hermano. No hay día del Señor. No hay una diferencia de días. Para nosotros no hay una diferencia de días. ¿Sí? Pero estos hermanos Entonces, también no han estudiado bien el calendario judío. Porque si se van a poner bien literales, el calendario judío no marca los días como nosotros. Empiezan a las 6 de la tarde hasta las 6 de la tarde. Entonces, si ellos quieren ser exactamente, el horario. Pero mire, hermana, no son ustedes. Yo conozco un hermano acá en Colombia que él dice que el servicio no se puede hacer un domingo a las 7 de la tarde, a las 7 de la noche. Porque en el calendario judío, en el horario judío, ya eso sería el lunes. Mi pregunta es, ¿nosotros somos judíos? Segundo. Y aún así fuésemos judíos,
así fuésemos judíos. ¿Cuál es el horario que hay ahora? Que el Es este literalismo horario el nos que mata. tenemos. La letra nos Ese mata. esa Es que letra nos mata. si va a ir tan literal, entonces tiene que hacerlo desde el sábado que cae el sol hasta el domingo que cae el sol, pero allá en Jerusalén. Esa es la respuesta que hay que darle. Entonces, tú tienes que acoplarte al que cae en Jerusalén. No, Mire, no, no hermano, a le tu hago una caída del preguntita. sol. Hermano, le hago una preguntita. De pronto estos hermanos que son tan literales, diezman. Se mueren si les piden diezmo, porque es prohibidísimo por la No, ley. venga, pero ¿cómo así? Entonces tan literales para unas cosas y para las otras no. No. No, porque Es para dicen todo, que literales para nada, pues. según ellos eso es de la ley, que la ley no aplica ahora. Ujú. ¿Y dan más del diezmo? Porque Eso es lo que les... si lo quieren colocar. Mire, hermano, o sea, te estoy haciendo esas preguntas, ¿sabes por qué? Por lo siguiente. Si tú te quieres ir a esto tan literal, tan exacto, entonces digamos lo siguiente. ¿Quién tenía mejores promesas? ¿El antiguo pacto o el nuevo pacto? El nuevo. Ujú. Yo les Ok. pongo de ejemplo Si lo en de el, una hermana si en el antiguo anglosajona. pacto, si en el antiguo pacto daban el 10, ¿cuánto nos correspondería a nosotros hoy? 20 o más. ¿En cuánto evalúas tu salvación? Ellos daban 3 diezmos. Qué malo que No soy. ellos no daban un Qué solo cruel diezmo, que sino soy. daban 3. Uno para las Somos cuestiones, limosneros ahora. una para las cuestiones Todavía. gubernamentales, otro para los santos y otra para las viudas y los desamparados. Y daban ofrendas voluntarias. Los judíos daban ofrendas voluntarias. Sí. Entonces es eso. Sino que nosotros, ahora, esto tampoco lo estamos estudiando y aprendiendo para irnos nosotros ahora de super saiyajines, pues, de super cristianos a pelear con los hermanos, porque si usted es cositero, porque usted es un líder. No. Esto lo estamos aprendiendo para nosotros interiorizarlo y empezarlo a vivir, para no desanimarnos y para compartirlo con otros. Porque todo lo que el Señor le da a uno, no lo da para que lo compartamos con otros. Entonces, por eso, la Iglesia del Señor no tiene una naturaleza denominacional. Nosotros no somos una denominación. Nosotros no tenemos una iglesia madre o una iglesia principal. No. No tenemos sedes principales. Porque donde quiera que usted es un hijo de Dios. Y donde quiera que usted es templo del Espíritu Santo. Y si Casa es templo del matriz es el Espíritu cielo. ¿sí? Y si es templo del Espíritu Santo, usted es iglesia. Amén. Amén. Hermana Angie. A mí hay muchos cortos en la cabeza, muchos. Eso es bueno. No es bueno, hermano. No es bueno porque, Sí. bueno, como con lo del nombre, ¿se acuerda? Con lo que empezamos esto. En México, pues yo crecí dentro de la iglesia de Cristo en la colonia occidental, allá en México. Y aparte mi mami, mi mami es muy como dice, no, yo voy a defender lo que, o sea, ella lo que dice, yo voy a defender, a mí no me tienen que decir por qué o me lo dicen con la Biblia como dice, y no, por decir, cortocircuito en mi cabeza, por decir, lo del nombre ya como que ya lo asimilé desde que estábamos ahí. Pero mire, cortocircuito por lo del nombre. Cortocircuito cuando veo algo así, por ejemplo, eso que le comenté de la otra canasta de la ofrenda. Ahora, otro, ver una cruz en algo que traigan los cristianos, eso también mi mamá me lo remarcó mucho, pero
Mira, Iracema. Mira, ¿Qué hizo Iracema? A ver, ¿qué hizo Iracema? Enséñalo, Iracema. Mamá ya la estuviera regañando, de veras. Tiene un Mamá ya la crucifijo. estuviera regañando. No está la mamá, pero está usted. No. Y Yo te voy a decir, y yo amo esta cruz, donde murió mi Jesús. Ah, en esa no murió, en esa no es. Esa no era. En esa no murió. Literal. Inclusive la besó. No sabía. Ya le está adorando. No, mi hermana. Mire, hermanita, yo sé, y cuando yo digo que es bueno, es porque hay cosas que nosotros necesitamos desaprender para poderlas aprender correctamente. Amen. Yo no estoy aquí haciendo un juicio sobre nadie, ni mucho menos sobre los hermanos que nos enseñaron inicialmente. Ellos nos enseñaron de acuerdo a lo que ellos tenían, de lo que el Señor puso en sus corazones. Y yo estoy 100% convencido de que no lo hicieron de mala manera y no lo hicieron con una mala intención. Lo hicieron con la mejor intención. Pero de pronto les faltó un poquitico, o de pronto nos faltó a nosotros indagar un poquitico más. ¿Sí? ¿Qué edad tienen sus nietos, hermana Angie? el mayor tiene 12, la que sigue tiene 9, la siguiente tiene 3 y el otro tiene 1 añito y medio. La de 3 está en la edad del por qué. Sí. ¿Cierto que sí? 1000 veces ¿Y por por qué? Alicia. ¿Y por qué esto es eso? ¿Y por qué es esto es eso? ¿Saben que esa es la mejor edad? Sí. ¿Pasamos nosotros la edad del por qué en la iglesia? En nuestro desarrollo espiritual pasamos la edad del por qué. Sí, sí la pasamos. ¿Cuestionamos? Y es No, bueno. sí. Y Debe es ser bueno. siempre. Y es una etapa que no se nos puede olvidar. No, ¿El no se nos por debe qué? terminar. Venga, hermano, No ¿y se usted debe por, terminar. usted por qué está diciendo eso? Sí. ¿Bajo qué lo dice? ¿Sí? Miren, hemos tenido, entre las cosas que tenemos que desaprender es que tenemos que aprender a interpretar las escrituras. Porque no todas las escrituras se interpretan literalmente. Hay unos principios bíblicos que nosotros extraemos. ¿Cuál es el principio? ¿Ustedes saben cuál es el principio bíblico de la ofrenda? Me estoy saltando 300 lecciones, pero no importa. ¿Saben cuál es el principio bíblico Poner de a la Dios ofrenda? sobre todas las cosas. Poner a Dios sobre todas las cosas. Puede O sea, ser. si con el En fruto, una si con el palabra. fruto que tenemos nosotros, o sea, con lo que nosotros En una palabra. prosperamos, si con lo que nosotros prosperamos, nosotros Ahora a Dios. apartamos para dar a Dios, entonces estamos poniendo a Dios en primer lugar. Sí. La ofrenda es una alabanza o no. Hermano, la ofrenda hace parte de la alabanza. Pero ¿cuál es el propósito de Dios con la ofrenda? No de nosotros para Dios. ¿Cuál es el propósito de Dios? Que Dios se ¿Qué nos agrada de enseña? esto. ¿Qué nos quiere? ¿Qué quiere Dios que nosotros entendamos con la ofrenda? Que seamos un poco, porque demos de lo que nos da, que seamos gratos. La Gratos. gratitud está ahí. Correcto. La gratitud podría estar ahí en segundo lugar. Mi esposo dice que para que se derrame la palabra. También, eso es cierto. Agradecimiento. Agradecimiento, claro que sí. Prueba ¿Saben nuestro qué? corazón. Abundar en muchas acciones de gracias. Obediencia a lo que nos ha dicho. Bendición que Dios da. Obediencia, sí. Pero hay una que no han dicho. Ayúdanos. El ser bondadoso. No. También está ahí. No, todas las que están dicho se valen, todas aplican. Pero el propósito es dependencia de Dios. Nosotros no dependemos de nuestros empleos. Nosotros dependemos de Dios. Y por eso
El ofrendar es algo maravilloso. Los hermanos que todavía no comprenden, no han llegado a ese nivel de comprensión de que la ofrenda es una bendición, el privilegio de ofrendar. Porque es que cuando yo uso el privilegio de ofrendar, ¿saben qué estoy haciendo? ¿De qué estoy haciendo uso? ¿O qué estoy proclamando? Dependencia de Dios. ¿Recuerdan la historia ahí en Lucas, creo que es Lucas 21? La ofrenda de la viuda. Que dio todo. Dependencia de Dios. Yo todo lo que tienen las dos blancas. Dependencia de Dios. Pues, el Espíritu Santo dice que no, cuando ofrendamos, dice que la cual produce por medio de nosotros acciones de gracias a Dios. Claro. Pero ese ya, Alejo, ese ya es uno de los resultados de la ofrenda, de la administración de la ofrenda. Pues de ofrendar, sí, de ofrendar. Cuando nosotros ofrendamos, nosotros estamos demostrando qué tanto dependemos de Dios. Ojo a las palabras que estoy utilizando. Cuando usted ofrenda, usted está demostrando con eso qué tanto depende de Dios. Qué tanto está conectado usted en su fe con Dios. ¿Por qué les digo esto? Porque las cosas que pasaron en el Antiguo Testamento pasaron como ejemplo para nuestras vidas. Pasaron para ejemplo de nosotros, que somos el pueblo de Dios. Es lo que dice Pablo en 1 Corintios, ¿cierto? ¿Cuándo se recogieron los primeros diezmos? Después de 40 años en el desierto. Cuando Abraham dio los diezmos a Melquisedec. No. Después de 40 años en el desierto. En el pueblo de Israel. O sea, ellos recibieron la ley. Y después de 40 años en el desierto, cuando derriban los muros de Jericó y se toman Jericó, el pueblo de Israel ofrendó. ¿Qué podía ofrendar un pueblo que venía siendo nómada en el desierto? ¿Qué había en el desierto? ¿Qué tenía esta gente para ofrendar? Ganadería. Ofrendaron lo que tenían. Dios les reclamó el diezmo antes de pasar el Jordán. ¿Y por qué? Alguien podría decir, ay no, pero Dios tan injusto, escitos ellos 40 años en el desierto, van a conquistar una tierra y Dios pide diezmo. No, Dios, pero ¿de dónde pues? ¿Cómo le hacemos, Dios? Dios les estaba diciendo a ellos con eso, ustedes no dependen de lo que tienen, ustedes dependen de mí. Yo soy tu proveedor. Jehová es nuestro proveedor. ¿Es Dios para usted su proveedor? ¿O no es Dios para usted su proveedor? Amén, amén. Amén. Obvio, hermano Alejandro, el texto que leíste ahí en 2 Corintios capítulo 9, en 2 Corintios 9 el que leíste, ¿cierto? Sí. El texto que leíste en 2 Corintios 9 es el resultado de esa ofrenda. Abunda en acciones de gracia. ¿Por qué? Porque cuando yo ofrendo, yo le estoy diciendo a Dios, Dios, muchas gracias por todo lo que me has dado. Miren, los hermanos en Girardota y los hermanos que se conectan al servicio de Girardota, me han escuchado decir esto 800,000 veces en todo el tiempo. Para mí, no hay mejor ejemplo de ofrenda que la ofrenda del pueblo de Israel para construir el tabernáculo con Moisés y para construir el templo cuando David empezó a recoger las ofrendas. En los dos casos, los dos líderes, tanto David como Moisés, tuvieron que decirle al pueblo, stop, no más, no traigan más, no traigan más. Y David lo dice de una forma tan bonita en Reyes, porque David dice, porque quién soy yo y quién es mi pueblo para ofrecer voluntariamente tan grandes cosas para ti, Señor. Si todo es tuyo y de lo recibido de tu mano, de eso mismo te damos.
Ujú. Igualito pasa Eso ahora. eso es dependencia de Dios. ¿Sabe qué es lo que nos está faltando a nosotros, hermanos? Aprender a depender de Dios. Y yo sé, y si esto les está causando un cortocircuito en la cabeza, amén. Sí, ¿y saben por Ahorita se qué? unen los cables. ¿Y Ya saben me por qué, quedé hermanos? sin cabeza. Porque nosotros nos tenemos que pellizcar en las cosas que realmente importan. Y nuestra dependencia, nuestras vidas están en la mano de Dios. Y Dios obra de 1000 maneras. Dios obra de 1000 maneras. Cuando usted no lo espera. ¿Saben qué es lo que nos falta a nosotros? Confiar más y depender más de Dios. Yo siempre he dicho, ¿cuál sería el susto de Isaac? O sea, Isaac, yo me imagino, yo les he dicho que yo soy muy gráfico. Entonces, Dios le dice a Abraham, Abraham, sacrifíqueme a su hijo. ¿En serio, señor? Señor. No, Abraham dijo, listo. Y le dijo a Isaac, bueno, mi hijo, organice las cosas que vamos a ir a alabar a Dios, vamos a ir a ofrecer sacrificio a Dios. Ya, e Isaac ya tenía uso de razón. Eso es lo que habló Y el llevaban padre las de cosas Luis, y Isaac llega y le pregunta, que ya lo tenía listo para matarlo y que le dijo que no. padre, llevamos el fuego, llevamos todo, y el cordero. Isaac ya sabía cómo era la adoración a Dios. Y el cordero, y Abraham lo mira y le dice, Jehová proveerá. Y capaz que Abraham pensó, mijito, si le digo quién va a ser el cordero, a usted no le va a gustar mucho. No lo sacrificó y cuando salió estaba un borrego enredado en el cerco. Entonces, y conocemos la historia, entonces Abraham llega al lugar donde Dios le dice y amarra a Isaac y levanta el cuchillo hasta que Dios le dice, tranquilo, te aquí dice, prueba superada, y levantó los ojos y vio un cordero. Ahora, no sé qué tan animado estaría Isaac después cuando Abraham le decía, mi hijo, bueno, vamos a ir a adorar a Dios. Sí, papá, venga, yo llevo el cordero, venga, yo busco el cordero de una vez, que no me lo pegaré de susto, ¿no? Pero ¿qué es eso? Dependencia de Dios. ¿Qué tanto estás dependiendo de Dios? Hoy, iglesia, pregunta, ¿qué tanto estamos dependiendo de Dios? ¿Dependemos de Dios cuando nuestro empleo está súper bien? Y ojo, que eso es una tendencia muy nuestra, muy humana. Estamos bien, entonces es porque el Señor nos está bendiciendo. Pero cuando las ventas se vienen abajo, entonces ya el Señor no está de mi lado. En un momento. Quizás está más que nunca en tu lado. Quizás te lleva cargado. Solamente pide al Señor que te abra los ojos y que tú puedas ver. Nosotros no dependemos de nuestros empleos. Agradecemos a Dios por tenerlos, obvio. Pero no dependemos de eso. No dependemos de lo que haya en nuestras carteras. No dependemos de lo que tengan nuestras cuentas en el banco. Nosotros tenemos que aprender a depender de Dios. Amén. Amén. Y Dios obra, hermanos. Dios obra de formas que uno se queda como, ¿en serio? Dios obra a través de hermanos, Dios obra incluso hasta a través de gente que no le conoce. Solamente necesitamos aprender a depender más de Dios, más dependencia de Dios. Eso es lo que nos está haciendo falta. Entonces, para terminar esta noche, no somos una denominación y algo que nos tiene que caracterizar es una auténtica dependencia de Dios. Y cuando nosotros dependemos de una forma auténtica de Dios, ¿saben qué nos queda muy fácil? Conectarnos con Dios. Piensen en un teléfono celular. Todos
tenemos un teléfono celular o conocemos un teléfono celular. ¿Cierto que sí? Y los Claro teléfonos que celulares tienen una particularidad. Algunos teléfonos celulares tienen una particularidad. No cargan bien si no es que con el cargador original. Yo tengo un teléfono que si no es con el cargador original, no carga. Yo le coloco otro cargador tipo C y está en 30% de batería. Y yo, bueno, le voy a poner este cargador y me lo descarga. O sea, en vez de cargarlo, lo descarga. O hay otro que le coloca la carga súper lenta. Una vez le coloqué un cargador de mi mamá. Cuando miro, faltan 5 días, 12 horas, yo no sé cuántos minutos para que cargue. Yo no, pues, vivía aquí esperándolo. ¿Sí? Nosotros somos así. Nosotros debemos de ser así. Depender de la fuente. Pero la real fuente es Dios. Conectémonos con Dios en todo momento. Y dependamos de Él. Si las cosas están bien, dale gracias a Dios. Y si no están tan bien como tú quieres, dale más gracias a Dios porque Él te está moldeando. Y porque Él te está recordando algo. Que Él tiene planes para ti. ¿Sabían eso? Que Dios tiene planes para cada uno de nosotros. Claro que sí, tiene Amén. un propósito para cada uno. Y que esos planes son planes de victoria, a fin de que tengamos vida y que tengamos una esperanza, que no son planes de calamidad ni de tristeza. Esos son los planes que Dios tiene para cada uno de nosotros. Nosotros, entre las muchas cosas que tenemos que desaprender, vamos a mirar cuál es el deber ser de la situación. Yo oro a Dios, consulto a Dios y planeo. Y hago el plan. Pero nosotros hacemos lo contrario. Hacemos el plan y después, Señor, bendíceme en este proyecto. Pero no le preguntamos a Dios si ese era el proyecto que Él tenía para nuestras vidas. Pero después queremos que nos bendiga. No, hagamos las cosas al derecho. Empecemos por preguntarle a Dios si eso es lo que Él quiere. Por eso, lo seguiré diciendo, me volveré cansón, pero todos los días se los voy a recordar. Conectémonos con el Señor. Conectémonos a la fuente. Conectémonos a esa fuente. Esa es nuestra fuente de poder. No sé por qué queremos tener solamente una rayita de batería cuando el Señor nos está proveyendo y nos quiere proveer la carga completa. Entonces, mis hermanos, vamos a conectarnos con el Señor, vamos a depender más del Señor, porque eso es lo que va a hacer, lo que nos da la naturaleza distintiva de ser la iglesia del Nuevo Testamento. Por su atención, muchísimas gracias. Dios me los bendiga. Muchas gracias por la participación. Y antes de terminar, tengo varios anuncios.